Es una verdadera alegría poder saludarles, poder estar junto a ustedes en un nuevo estudio de la Palabra de Dios, porque sin duda alguna aprendemos muchísimo de la Palabra del Señor y en el libro de Hebreos estamos siendo enriquecidos, grandemente enriquecidos, y agradecemos mucho a nuestro pastor Dani Perla, que siempre está con esta disposición para poder hablar sobre lo que implica este libro para nosotros. Recuerde, el libro de Hebreos tiene que ver con nosotros en estos postreros días, se refiere también a nuestro tiempo, el que estamos viviendo. Y ya este día, domingo, vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreos en el capítulo 5. Y vamos a abordar algunos temas muy interesantes que tienen que ver ya con la persona de Jesús en su papel como sacerdote. Así que, bienvenido, pastor. Tenemos una semana intensa también esta semana. Así es, muchas gracias. Bienvenido también, hermano Gerson. Y qué bueno gracias. Que podemos estar otra vez juntos estudiando la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias por tus bondades, porque hemos aprendido muchísimo hasta este momento y todavía nos falta mucho que aprender en este alimento sólido que tú nos das en la lección. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, ya vamos a introducirnos a un tema que podríamos decir es una nueva sección dentro de los temas del libro de Hebreo, y me gustaría que usted nos pudiera ayudar a introducirnos, a sumergirnos para comenzar en lo que vamos a estudiar esta semana. Muy bien, hemos estado hablando básicamente de los primeros 4 capítulos de esta carta a los Hebreos. Recuerden ustedes, Jesús es Dios, Jesús es humano, Jesús puede salvarnos por su gran sacrificio. Jesús es fiel y fue fiel en la casa. Nosotros debemos ser fieles y nos da el reposo, es nuestro reposo. Hasta ahí hemos cubierto, si pudiéramos sintetizar así lo que hemos estudiado muy rápido. Pero ahora vamos a entrar a un tema que es una contribución única del libro a los Hebreos en la Biblia. Y tiene que ver con el sumo sacerdocio. Solo aquí es que se menciona el sumo sacerdocio. Hay otros pasajes en la Biblia, por ejemplo, Romanos, el apóstol Pablo habla que Jesús intercede por nosotros. También el apóstol Juan allá en sus epístolas dice, abogado tenemos para con el Padre. Pero solo en Hebreos tenemos el concepto del sumo sacerdocio de Jesús en el santuario celestial. Wow. Entonces, esta es una contribución única, como ya lo mencioné, a nuestra comprensión del plan de la salvación. Y aquí está la importancia de esta carta, que ahora nosotros vamos a ver. El siguiente punto, digamos, que tenía el apóstol en mente es, si nosotros retrocedemos, porque recordemos que sigue siendo una exhortación, sí, y hablando de eso, hay advertencia. Si retrocedemos, ¿qué es lo que perdemos? Porque alguien puede pensar, bueno, y si yo rechazo a Cristo, si no pasa nada. Sí, si yo simplemente decido ignorarlo, ¿qué pierdo? Y ahí es donde el apóstol dice, ¿sabes qué? Vas a perder la bendición de la ministración del sumo sacerdote Jesús en el santuario celestial. Muy bien. Así que ese es el punto, ese es el tema general en el cual ahora vamos a comenzar a estudiar detenidamente. Bueno, y recuerde, esta semana estaremos estudiando sobre Jesús, el sacerdote fiel, y este día domingo tenemos el tema, un sacerdote en representación de los seres humanos. Así que quizá para comenzar, pastor, porque tal vez no todos estemos muy familiarizados con esta figura del sacerdote, aun cuando todavía hoy hay ese nombre, ese título. ¿Qué características tenía un sacerdote? Antes de entrar de lleno ya esa contribución especial que usted nos mencionaba. Muy bien. Sí, tenemos que estudiar definitivamente esto porque yo me imagino que como la carta estaba dirigida mayormente a los hebreos, ellos pensaron, pero un momento, si Jesús no es de la tribu de Leví, sino que es de la tribu de Judá, ¿cómo él puede ser un sacerdote, un sumo sacerdote? O sea, no tiene las calificaciones. Entonces el apóstol va a mostrar primero cuáles eran las calificaciones terrenales y luego cómo Jesús cumple con esas calificaciones, y en las lecciones posteriores vamos a ver todavía mucho más este tema. Me gustaría entonces que pudiéramos examinar ese
ese concepto de cómo era seleccionado un sacerdote aquí en la tierra, en el sistema del santuario judío. Hebreos capítulo número 5, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Bueno, dice acá, porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Muy bien, aquí tenemos entonces algunas características del sacerdocio terrenal, tal como había sido instituido por Dios mismo en el pueblo de Israel. En primer lugar, nos dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. O sea, era un llamado. Los sacerdotes o todo el sistema sacerdotal había sido escogido por Dios. Dios les había dado ese encargo. Si no es llamado, no puede ser sacerdote. Muy bien. Y fueron llamados de la tribu de Leví. Yo recuerdo que cuando leemos allá en los libros de Esdras, de Nehemías, cuando regresaron del exilio de Babilonia, habían algunos hombres, varones, que no pudieron demostrar. Ellos eran sacerdotes y ellos dijeron, yo soy sacerdote, yo soy de la línea sacerdotal, pero no pudieron demostrar que eran de la línea sacerdotal y entonces no pudieron servir en el santuario. Entonces, en primer lugar, el sacerdocio era una elección. Incluso Dios mismo, si vamos más atrás en el Antiguo Testamento, recordemos que Coré y compañía, ellos quisieron arrogarse el sacerdocio, quisieron usurparlo, y quisieron liderar en ese sentido, usurpar, correcto. ¿Y qué sucedió? Fueron destruidos. O sea, si Dios no lo llamaba, no podía ser sacerdote. Y tal vez un ejemplo más para ver que esto era bien serio. Muy serio. O sea, tiene que ser elegido, tiene que ser de la tribu correcta. Y llamado, definitivamente. Estaba un rey, recordemos aquel rey que quiso ofrecer sacrificios. Sí. Probablemente, no sé si voy a concordar con el nombre en este momento, pero creo que fue el rey Usías. O bueno, tenemos ahí... Y también me acuerdo cuando el rey Saúl, que fue el primer rey, tuvo ese problema. Y Usías, sí creo que Usías ya más adelante en la historia. Tuvieron esa situación. Ahora, entonces vemos que era serio, no era liviano, no era que una persona venía y decía, yo quiero ser sacerdote, yo soy sacerdote. No, tenía que cumplir con condiciones. Uno, tenía que ser llamado. ¿Llamado de dónde? De la tribu de Leví. Vamos a la otra característica. Dice que ofrecía sacrificios y ofrendas por los pecados. El sacerdote tenía algo que ofrecer, llevaba algo, no podía estar con las manos vacías. No era solo para estar ahí viendo el cielo, no, ofrecía los sacrificios. Pero el sacerdote ofrecía por sus pecados, sí, porque él era humano. Y aquí venimos a la tercera característica, el sacerdote tenía que simpatizar con los otros seres humanos, como lo expresó alguien muy bien, no tenía que ser ni demasiado severo ni demasiado tolerante. Él debía recordar que él también era humano, que él también estaba sujeto a las debilidades. Entonces, eso eran las características que tenía el sacerdocio levítico. Wow, bueno, y la verdad que son características muy interesantes, pero ahora Pablo se enfrenta con una situación un poco difícil, porque ha descrito bien al sacerdote humano, y los judíos seguramente dijeron, claro, estamos de acuerdo, así era. Pero ahora, ¿cómo hace Pablo para poder aplicar eso a Jesús si él no era de la tribu de Judá? Pero quiero decir, de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Correcto, bueno, ese es el punto hoy y esto es lo que ya nos da una vislumbre de la lección. Vamos a abordar en los siguientes días el aspecto de qué tribu era Jesús, que ya vimos que es de Judá, no de Leví, pero ahorita el apóstol nos va a mostrar que Jesús cumple con esos 3 elementos que nosotros hemos estudiado. Entonces, vamos a ir ahora a los versículos número 5 hasta el versículo 10. Bueno, dice acá la palabra de Dios. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Aquí tenemos entonces algunas características. En primer lugar, recordemos que el sacerdote era llamado y aquí en el versículo 5 dice, Cristo no se hizo sacerdote él mismo, no es que él dijo, yo quiero. Bueno, hay cosas que Dios te tiene que llamar, no es que uno diga yo quiero. Una de esas cosas, la salvación es un llamado. No es que diga, hoy sí quiero salvarme, no, es cuando Dios me llama. Pero bueno, vamos a hacer las aplicaciones al final. Aquí dice, Dios lo llamó. ¿Cuándo? Cuando le dijo, mi hijo eres tú. ¿Y cuándo fue eso? Recordemos en el momento de su bautismo. Claro. Allí Jesús fue llamado por Dios. Está registrado en la historia. Y dice que Dios dijo, este es mi hijo amado. Así que vemos que Jesús fue llamado. Otra característica que vemos es que, aunque Jesús no era de la tribu de Judá, llegó a ser sacerdote por el orden de Melquisedec. No nos vamos a ocupar de ese tema. Eso más adelante. Va a ser más adelante. Solo les adelanto, esto estaba en un salmo que es mesiánico, el más mesiánico de todos los salmos, y es bien cortito, el Salmo 110, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, increíblemente. Ok, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, lo otro es que Jesús, al igual que los sacerdotes humanos, Él puede simpatizar porque Él se hizo humano. Ya hemos hablado bastante que Jesús era Dios, pero que se hizo humano. Y finalmente, aquí hay una diferencia abismal. Recordemos que los sacerdotes siempre llevaban una ofrenda. Así es, por sí mismos. Para ellos, por sus pecados y por los pecados del pueblo, pero llevaban ¿qué? Animales, llevaban granos, etc. En el caso de Jesús, Él no llevó algo, sino Él mismo se entregó. Y no por sus pecados. Y no por sus pecados, sino que aquí vemos entonces ya un contraste, ya vemos un abismo de diferencia entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio humano. Y uno de esos es que Él no ofreció algo, sino a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Y no por sus pecados, eso de hecho se va a abundar todavía en otros días de la lección, sino por nuestros pecados. Ahora, pastor, la Biblia dice aquí que aprendió por medio del sufrimiento, obediencia y fue perfeccionado. ¿En qué sentido? Eso ya se tocó antes, porque ya se estudió un poquito antes, pero ¿en qué sentido, para reforzarlo y recordarlo, es que el Señor debía pasar por esta situación, por esta prueba, digamos, para poder ser el sumo sacerdote que fue, o que es? Amén. Recordemos, sí, hemos visto acerca de las aflicciones de Jesús, acerca de la obediencia de Jesús. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Por qué dice que Él aprendió? Porque recordemos que Él llegó a hacer algo que no era. Él no necesitaba, pero ahora voy a introducir un elemento nuevo. Jesús no necesitaba en el cielo obedecer. Claro que no. Porque Él era Dios, Él era el que daba las órdenes. Entonces no tenía que obedecer. Claro. O sea, es como uno se pregunta, bueno, el jefe tiene que obedecerle ¿a quién? Si Él es el jefe. Ok, ahora, a menos que tenga otro jefe, entonces no es el jefe. Sí, ¿no? Pero el jefe absoluto ya no tiene a quién obedecer, Él es el jefe. Entonces, en ese sentido, Jesús tuvo que aprender ahora a seguir órdenes. Antes Él las daba, ahora Él las tuvo que seguir siendo humano y Él se sometió a la voluntad de su Padre. En ese sentido, por eso se le llama que aprendió la obediencia, no porque en algún momento Él fue desobediente, jamás, sino por su estado de ser Dios a pasar a ser hombre. Él pasó por esa etapa de someterse a la voluntad de Dios para su vida, y gracias a Dios que lo hizo en una manera perfecta. Amén. Y ya usted ha tocado, pastor, en temas anteriores, esta idea de que nosotros somos los ayudantes del Señor Jesús como sacerdotes. Entonces, como Jesús simpatiza con los pecadores, es decir, con nosotros, y Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio,
¿cómo impacta lo que el Señor Jesús hizo en la forma en que nosotros deberíamos relacionarnos con los demás? Bueno, definitivamente esto es impactante. Tal vez alguien está pensando, bueno, yo no soy de la tribu de Leví, sí. Yo no soy... Ni siquiera soy judío. Descendiente de Abraham. No soy tampoco del orden de Melquisedec, entonces ¿qué soy? Pero viene Pedro y dice, mire, ustedes también son sacerdotes. Entonces recordemos las tres características. Primero, cuando usted es llamado, cuando acepta la salvación. Amén. Entonces también usted tiene que ser llamado para la salvación. Amigos, yo les hago una invitación hoy. La salvación es un llamado. Si Jesús te está llamando, acéptalo. Acógete a ese llamado. No esperes, no digas, no, cuando yo quiero. No es que no es cuando tú quieres, es cuando Jesús te llama. Amén. Otro elemento, recordemos que el sacerdote ofrecía algo. Ahora nosotros no tenemos que ofrecer, gracias a Dios, nuestra vida, tampoco cordero. Pero ¿qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer todo nuestro ser al Señor, un sacrificio vivo. Ya no tiene que ser un sacrificio muerto. Claro. No tenemos que morir. Pablo dirá en Romanos capítulo 12 que presentemos un sacrificio vivo. ¿Cómo? Alabanzas, nuestros dones, nuestros talentos. Cuando llevamos nuestras ofrendas al Señor, tenemos que ofrecer algo, hermanos. No podemos estar sin ofrecer algo. Amén. Y en tercer lugar, también nosotros somos seres humanos ayudando a otros seres humanos. No tenemos que ser tan condenadores hacia otras personas. Estaba leyendo un pensamiento en estos días y dice, sé amable, la vida es un espejo. Recuerda, tú eres ser humano, yo soy ser humano. Cuando veamos a otra persona en problemas, en tentación, en debilidad, ayudemos, sí, ayudemos como tenemos que ayudar, a veces incluye la disciplina, pero siempre con, como dice la Biblia, con temor y temblor, recordando que nosotros somos humanos. De esa manera, nosotros también somos sacerdotes juntamente con Cristo Jesús. Amén. Bueno, de esta manera también estamos introduciendo el tema de toda la semana. Sigue en sintonía de Radio Adventista y de estas transmisiones porque todavía hay mucho que aprender. Hoy ya vimos las características por las cuales el Señor Jesús sí puede ser sacerdote y luego vamos a abundar sobre algunos elementos que el apóstol Pablo va a destacar. Así que atención a todo lo que viene, pastor. Muchas gracias y ore por nosotros para que podamos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y ser buenos sacerdotes siguiendo el ejemplo de nuestro sumo sacerdote. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la salvación. Te damos gracias porque también Jesús fue llamado para salvarnos. Amén. Gracias porque en Él está nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque nos has dado también una función de ministrar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Permítenos ser buenos representantes de ese gran sumo sacerdote en los cielos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.